Texto de la noticia. Jerusalén, un pueblo que sana sus heridas con proyectos ambientales. Hace 4 años inició el Renacer de Jerusalén, municipio de Cundinamarca que está ubicado a 3 horas de Bogotá. Cuenta con más de 2.700 habitantes entre las veredas y cuenta también con 23.600 hectáreas. Lo que más se comercializa es el maíz, la caña, el café, el plátano y las frutas. Los trabajos periodísticos que hemos analizado nos revelan una vez más las consecuencias de las armas. Nos sigue mostrando a lo largo de los años la terrible mancha de sangre y dolor que siguen en la mente de todos los colombianos, pero que también dejan una huella imborrable en los distintos municipios del país. Eso lo podemos evidenciar en las casas, parroquias y centros comunales, agrietados por la guerra. Una vez más, la violencia marca un territorio, una comunidad, unas vidas. Pero estas vidas no se dejan estampar por el sufrimiento, al contrario, florecen cada año más. A raíz del 2016, unos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca visitaron constantemente el pueblo para brindarles unas propuestas de sostenibilidad con énfasis en energías alternativas, la cual llamarían la Jerusalén ecosostenible. Los habitantes no creían tanto al principio de este nuevo proyecto, hasta que se dieron cuenta de los cambios que ha significado para el pueblo. Afirman que se han dado cuenta que vivir de la naturaleza es próspero. El reportaje que escogimos fue Territorio Mimbre, Ciudadelas de Paz y Paneles Solares en un resguardo indígena. Este reportaje se divide en dos momentos. El primero está en el municipio del Cesar y de La Guajira, que se basa en los reincorporados exguerrilleros de las FARC. Ellos se dieron cuenta que después de dejar las armas no tenían una vivienda digna y ahí empezó todo. Vieron en el territorio la oportunidad de aprovechar las tierras y en base a esto crearon un grupo entero de construcción, que cuenta con cerrajeros, carpinteros, soldadores e ingenieros civiles que les brindaban cursos de construcción básica, y los reincorporados ya tenían la capacidad de hacer todas las casas propuestas. Y en el segundo momento se da en el municipio del Guaviare, donde los indígenas afirmaban que por falta de luz no se sentían como ciudadanos y que sentían que el gobierno los olvidaba y querían luchar por los recursos para tener una vida digna. Gracias a un proyecto de la alcaldía del territorio de Miraflores, fue un territorio beneficiado con estos paneles y gracias a esto su vida ha cambiado totalmente. Respecto a la pregunta 2 en la noticia que elegimos, las iniciativas de desarrollo planteadas son paneles solares que surten energía, filtros que mejoran la calidad del agua en las zonas rurales, un banco de agua para evitar la escasez, reservorios para las actividades agropecuarias, tratamiento de los vertimientos, abonos con basura orgánica, biogás con excrementos de los cerdos y plantaciones de especies forestales son algunas de las experiencias que hoy en día hacen resurgir a Jerusalén. Como lo dijimos anteriormente, es el primer municipio de Colombia ecosostenible. Aparte de eso, Jerusalén dejó de ser un municipio rezagado y olvidado. Ahora con todo este proyecto, las aguas son más limpias, menos basuras, laboratorios clínicos, energías con rayos del sol y aparte de todo eso, viene más para este hermoso municipio. La CAR ya trabaja en nuevos proyectos de investigación sobre energía renovable con la Universidad Nacional, una alianza de 500 millones de pesos y la perforación de un pozo de aguas subterráneas en el casco urbano por medio de un convenio de 600 millones con el Ejército Nacional. Y en el reportaje en el municipio del Cesar y La Guajira, las iniciativas son los cursos a los resocializados exguerrilleros para que puedan construir todas las viviendas propuestas en el proyecto, también las ayudas de las universidades, de los ingenieros, entre otros, para todos aquellos que se reincorporaron a la sociedad y merecen tener una vivienda digna. Ya por otro lado está en el municipio del Guaviare, los indígenas del territorio de Miraflores fueron muy afortunados de poder tener los paneles solares que les han dado todo un cambio a su vida y los hacen pertenecer a la sociedad. En la pregunta número 3 nos plantean sobre qué podría mejorarse para que las iniciativas puedan aplicar mejor el concepto de desarrollo sostenible. Y la noticia que nosotros escogimos fue Jerusalén, un pueblo que sana sus heridas con proyectos ambientales. Pensamos que se podría mejorar o repotenciar llevando estas iniciativas, este proyecto a otros lugares de Colombia, ¿cierto? Otros pueblos, municipios, ciudades, bueno, más que todo zonas rurales, que se repotenciaría en que estas personas del pueblo de Jerusalén en Cundinamarca, aparte de que pues están capacitados para tener
una mejor agua, energía con los paneles solares en la tierra, mejorando pues sus condiciones de la tierra y poder plantar y tener sus alimentos. También se capacitarían en la educación, en la enseñanza, porque entonces se tienen que adueñar más de ese proyecto para poderlo llevar a otros lugares. Entonces no solamente estarían enfocados en el hacer, sino también en el enseñar a otros lugares, y así entonces serían como los pioneros para llevar esa iniciativa a otros lugares. Entonces estarían doblemente capacitados para ellos ser autosostenibles y en la enseñanza para llevar lo que ellos saben a otros lugares, y esos otros lugares sean también autosostenibles en la energía con los paneles solares, en las aguas potables, en el manejo de sus productos o alimentos, en las cosechas, mejorando la calidad de la tierra. Entonces así se podría como repotenciar esa iniciativa y el conocimiento pues de esas personas.